Buenas chicos, bendiciones a todo el mundo. Los dioses me han acompañado, me han seguido acompañando, ¿de acuerdo? Digo esto porque hace una cosa de un año, creo, que fue el último vídeo, el cual realicé sobre el círculo mágico. No he tenido tiempo de seguir grabando porque fui papá. Fui papá en 2 ocasiones. Y los niños quitan tiempo. Los niños y las niñas, pues, quitan muchísimo tiempo. Es por ello que no he podido grabar. Hoy están en casa, una de ellas está un poquito enfermita con fiebre, está en cama, pero por el resto son 2 nenas sanas. Digo esto porque voy a volver a retomar el canal de la Wicca. Hubo gente que incluso me dio ánimos. Hubo una suscriptora que en pocas palabras había llegado de un vídeo en el cual a la Wicca se le dejaba por demonología y por muchos otros aspectos se le dejaba en muy mal sentido. Hoy os vengo a hablar de la creencia al demonio. La Wicca no cree en un demonio. Existen unas leyes fundamentadas en un año en concreto, en el 73, 72 creo. Dejadme que lo compruebe. Últimamente mi mente no da para mucho. Fundadas en el 74, perdonad, no iba tan mal encaminado, las cuales indican en qué creemos, ¿no? La Wicca cree en la naturaleza, la Wicca cree en los dioses, cree en la retribución de sus actos, cree en muchos otros aspectos. Actualmente pretendo más responder preguntas y responder comentarios y dudas que os puedan surgir sobre la Wicca, más que el hecho de responder vídeos propios sobre temas. El círculo mágico es algo que yo pensé que os podía ayudar a entender qué era, porque mucha gente piensa cómo trafo el círculo, cómo lo hago. El vídeo lo tenéis en el canal. Solo hay 2 vídeos, uno de presentación y otro que fue el círculo mágico, y ahí se finalizó las cosas, pero bueno. Voy a leeros un poquito lo que vienen siendo las leyes wiccanas, escritas en abril de 1974, concretamente en el mes de abril. Y es que, a diferencia y en contra de lo que cree la Iglesia cristiana, de que realizamos unos rituales para endemoniar a la gente o para bien suscitar a la gente a que crea en el demonio o a reverenciar al demonio e insultar la Biblia. Lejos de eso, nosotros respetamos las demás religiones, respetamos las demás formas de pensar, respetamos, sobre todo, respetamos el libre albedrío de las personas, no imponerles algo por la fuerza o una religión por la fuerza. Y en abril de 1974 se dijo que practicamos unos ritos para ponernos en armonía con el ritmo natural de las fuerzas, marcadas por las fases de la luna y las estaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Rendimos culto a un demonio? No rendimos culto a Satán, ni siquiera creemos en él, y más adelante lo veremos en las mismas leyes. No rendimos culto a Satán, rendimos culto a la naturaleza, a sus estaciones, a la primavera, al invierno, al otoño. ¿Por qué rendimos culto a estas estaciones? Porque son el nacimiento, la madurez, la muerte y la reencarnación en la que creemos. Algunos wiccanos, algunas otras religiones creen que rezar, por ejemplo, le salvará únicamente y ya está de sus pecados, o que vendrá otra persona y le salvará de sus pecados, o un Mesías, o un Dios que le salvará de sus pecados solamente por rezarle. Nosotros creemos
algo muy contrario y en abril de 1974 se dijo que nos hacemos cargo de nuestra inteligencia, ya que ella nos otorga una responsabilidad única hacia nuestro ambiente. Pretendemos vivir en armonía con la naturaleza, en un equilibrio ecológico y respetando la vida dentro de un concepto evolucionario. Mientras hay gente que caza indiscriminadamente, gente que tala bosques indiscriminadamente, gente que destruye poco a poco la naturaleza, el wicano intenta preservarla. Cuando cogemos una flor para nuestros rituales, le pedimos permiso a la planta, ponemos algo de abono en ella, la regamos ese día. Hacemos un bien por un pequeño mal, pero ese pequeño mal es algo que nos ha ofrecido la planta, algo que nos ha dejado en ese momento y que le hemos pedido permiso. Y si sentimos que debemos hacerlo realmente, si es una planta que está en plena plenitud de su muerte, no vamos nunca a arrancarle una flor, una hoja o un tallo o una raíz o lo que necesitemos. Se lo arrancaremos y en pequeñas cantidades a aquellas plantas que estén en perfecto estado. Dependemos de la evolución, el equilibrio ecológico. Es decir, si vemos un animal moribundo por sed, le podemos ayudar a que beba, ya que últimamente pues el ser humano está destruyendo los ríos, los pantanos, todas las fuentes de agua de estos animales y de comida. Pero si por ejemplo vemos un lobo cazando un conejo, no podemos intervenir por ese conejo, ya que es un concepto evolucionario. El conejo debe ser sacrificado para que ese animal, que es carnívoro, sobreviva. En la tercera decimos que reconocemos un poder que es mucho más grande que el detectado por la persona normal, siendo a veces este tan fuerte que lo podemos denominar sobrenatural, pero también lo vemos como algo que puede alcanzar cualquiera. En la creencia popular se cree que los brujos y las brujas nacen ya de familias brujas. No es así. Yo, por ejemplo, no nací de una familia bruja, no nací brujo. Nací ateo, nací en una familia atea, una familia que nunca hablaba de religión, una familia que tampoco nunca hablaba en contra de la religión. Hablaba de experiencias vividas con malos curas, experiencias vividas con malas sectas, pero jamás hablaba de una mala religión en sí. Mi familia siempre sostenía la idea de que las religiones no eran malas del todo, de que no toda la gente que estaba en las religiones eran malos. Entonces, creemos que todo es bueno, ¿no? Es una poco la idea de la Wicca, también cree que todas las religiones llevan al mismo camino y lo veremos más adelante. A lo que venía, un brujo no nace brujo, se hace brujo, puede estudiarlo, puede aprender a controlar el poder y eso es lo que cita este argumento de aquí, este principio de 1974, dicta que cualquiera puede llegar a alcanzar el poder meditando, enseñándose a usar las plantas, los minerales, las piedras, los aceites, los dioses, todo lo que nos brinda la naturaleza, más lo que nos brindan los dioses para poder ejercer como brujos. También creemos, a diferencia de otras religiones, que existe una dualidad. Existe tanto un dios masculino como un dios femenino, pero también creemos, muchos wiccanos, que existe un dios masculino principal, un dios femenino principal y muchísimos otros dioses y semidioses femeninos y masculinos. Y ello se indica aquí que a diferencia de otras religiones que creen en un único dios, nosotros creemos en dos mínimo. Y es decir, que creemos que el poder creativo del universo se manifiesta a través de la polaridad, como masculino y femenino. Este mismo poder reside en todos y valoramos a ambos por igual, sabiendo que uno soporta al otro. Sabemos que lo femenino soporta a lo masculino y lo masculino soporta a lo femenino. Dentro de cada ser vivo hay una parte femenina y una parte masculina. Igual que en las plantas hay una parte femenina y una parte masculina. Ello se puede ver en las flores polinizándose,
ello se puede ver en los animales, cómo se sostienen en la naturaleza y cada uno hace su papel. Incluso en el ser humano, cada uno necesita su papel, necesita hacer algo. No quiere decir esto que un hombre no pueda cocinar, no quiere llevarlo al machismo, lo quiere llevar más a lo que en ocasiones modernas actualmente se llama feminismo, que nosotros llamamos dualidad. La Wicca puede ser feminista, claro que puede serlo. Y de hecho, por su ideología, lo es. Reconocemos tanto el mundo externo como el interno, o psíquico, a veces conocido como espiritual, viendo en una interacción de estos dos dimensiones. Lo base de lo paranormal y los ejercicios físicos. Consideramos a ambas necesarias, es decir, en el mundo sabemos que hay dos dimensiones, la espiritual y la material. Igual que en el cristianismo existe el cielo, el infierno y la tierra. Son dos dimensiones espirituales y una material. Nosotros conocemos una espiritual y una material. Una espiritual donde todas las entes van a pedir consejo y una material donde vivimos y realizamos las obras que nos llevarán a aprender antes de reencarnarnos a través de la dimensión espiritual. Existen almas que no se reencarnan más porque han alcanzado una plenitud de plena conciencia elevada y están en el mundo espiritual para ayudarnos a utilizar nuestra magia a través de ellos. Esta dimensión es mucho más estrecha en Halloween o Samhain, como nosotros lo llamamos, y podemos interactuar con los muertos. Podemos volver a hablar con ellos, volver a rendirles culto ese día. Así como en algunas religiones, también existe una jerarquía autoritaria, como puede ser el Papa en la Iglesia cristiana. Pongo mucho el ejemplo de la Iglesia cristiana porque es la más conocida en muchas ocasiones, ¿no? Existe una jerarquía autoritaria, que es el Papa, existe otra jerarquía por debajo, otra más, y luego los fieles. En la Wicca no existe ninguna jerarquía autoritaria, y esto es indicado aquí. No conocemos ninguna jerarquía autoritaria, pero sí honramos a los que enseñan, respetamos a quienes comparten su sabiduría y apreciamos a quienes se han dedicado a ser maestros. Hay gente que, como yo, se ha dedicado a enseñar el camino de la Wicca a través de algún medio o a través de otras personas. Y gente que simplemente aprende. No por ello yo, siendo un sumo sacerdote de mi coven, por ejemplo, voy a ser una figura autoritaria para toda la Wicca. Tampoco para mi coven, simplemente soy el que marca las pautas rituales durante ese día, marca qué rituales podríamos hacer, qué rituales no podríamos hacer, pero siempre en un consenso diplomático con la gente del coven, es decir, lo hablamos entre todos y lo que más necesitemos, entre comillas en general, es lo que se pediría ese día. No es una figura autoritaria como el Papa que rige y organiza todo el cristianismo por completo y aplica leyes en el cristianismo y quita leyes por su propia voluntad, sino que nosotros, cada uno pensamos de una manera, cada uno hacemos unos rituales de una manera distinta y a veces nos juntamos en coven para exponer ideas y aprender los unos de otros. Este vídeo sé que está siendo un poquito más largo, pero quería dejar en claro los principios de la creencia wicana, porque muchos creen que adoramos a Satán, muchos creen que escupimos sobre una Biblia en nuestros rituales, pero no, ya estáis viendo que no. Consideramos que la religión, la magia y la sabiduría nos unen en nuestra forma de contemplar y vivir. Identificamos esta filosofía como la brujería, el sendero de los Wiccans. Para nosotros la brujería es un sendero, es un camino espiritual hacia los dioses y hacia la reencarnación. Es un camino donde podemos pedir algo que creemos que necesitamos, nunca que lo necesitemos realmente, no lo sabemos. Nosotros no sabemos si realmente necesitamos eso que vamos a pedir o si simplemente muchas veces por propio ego humano
lo pedimos porque lo queremos simplemente. Entonces son los dioses los que después de un ritual nos dicen si necesitamos eso o no. Son los dioses los que marcan la pauta de nuestra vida, lo que necesitamos, lo que no necesitamos, y respectivamente, según nuestros actos, nos darán más bien o más mal. Eso no quiere decir que las almas o las personas sean malvadas, son almas o personas que no han alcanzado una plenitud durante sus reencarnaciones y que van un poquito más atrasadas que otras a nivel espiritual. Llamarse a uno mismo brujo no lo hace serlo. Yo no me puedo llamar brujo sin más, si no sé controlar las fuerzas que hay dentro de mí, las fuerzas que hay externas, mi forma de hablar con la gente o mi forma de pensar. Si no controlo mis pensamientos, mi forma de hablar, mi forma de utilizar la magia, mi meditación, honrar a los dioses e intentar ser una buena persona, no voy a ser un brujo realmente. No por llamarme brujo lo voy a ser. Y esto es lo que contempla este párrafo. No llamarse a uno mismo brujo no lo hace serlo. Un brujo intenta controlar las fuerzas vitales dentro de sí, a fin de vivir sabiamente con la naturaleza sin perjudicar a nadie. Afirmamos nuestra creencia en la vida, la evolución y el desarrollo del conocimiento, los cuales dan sentido al desarrollo del universo y nuestro papel en él. Nosotros estamos en el universo y creemos que estamos en este universo. Perdón, perdón. Creemos que estamos en este universo para controlar todo lo que nos puede hacer bien a nosotros y bien a esa persona que tenemos al lado. Pero si esa persona no nos lo pide, nunca vamos a ayudarle realmente, porque es su libre albedrío saber si lo quiere hacer por ella misma o si necesita un pequeño empuje o ayuda o consejo. Nuestro papel en el universo creemos que es conocer lo que nos ha dado la naturaleza, conocer lo que nos ha dado la energía que tenemos alrededor y aprender a vivir en armonía con ello. Luego tenemos una cosa que se liga a la anterior, lo que he dicho del libre albedrío, y es que nuestra única querella contra otras religiones, ¿vale? Aquí dice contra el cristianismo o cualquier religión o filosofía, ¿vale? Es decir, con cualquier religión, con cualquier filosofía, con cualquier manera de pensar, nuestra única querella, es decir, nuestra única demanda, nuestra única confrontación, por así decirlo, que no llega a ser una confrontación, reside en el hecho de que el resto de maneras de pensar quieran ser la única forma de pensar y verdadera. Por lo tanto, la libertad de la persona se ve censurada. ¿Por qué? ¿Por qué se ve censurada? Si yo te obligo a ser cristiano, si yo te obligo a ser musulmán, si yo te obligo a creer que los dioses no existen, a ser ateo, tú ya no eres tú mismo, no piensas por ti mismo, por lo tanto, rompen tu libertad de expresión, tu libertad de pensar, tu libertad como persona. Y esa es nuestra única querella que podemos llegar a tener. Como brujos no estamos involucrados nunca en los debates de la historia del arte, los orígenes de los términos, los aspectos de diferentes tradiciones. Nos interesamos únicamente en nuestro presente y futuro, es decir, por eso nunca tenemos una jerarquía autoritaria. Existen muchas ramas de la Wicca, existen muchas ramas religiosas de muchos otros tipos de religiones. Nosotros no nos metemos en debates sobre cuál es cierta o cuál no. No nos metemos en debates de tu forma de pensar es errónea o buena. Podemos compartir ideas y aplicar algunas ideas de otras religiones wiccanas, siempre wiccanas o paganas, que tengan que ver un poquito con la Wicca o con la misma forma de pensar que la Wicca. Entonces sí que lo podemos llegar a añadir, pero siempre paganas, es decir, nunca cristianas, musulmanas o de otra de esto, o de otra índole religiosa. De esta manera nunca llegamos a una confrontación entre wiccanos, nos sentamos y si uno no sabe hacer un ritual de magia para protección y en otra rama de la Wicca sí que se hace, se la enseñamos y esa persona la puede modificar también para sí mismo y de una forma un poquito diferente, siempre y cuando no se salga de la esencia de la Wicca y que él lo sienta con una vibración mayor. Nunca aceptamos, y aquí viene el papel
de Satán, ¿vale? De la demonización de la iglesia hacia el paganismo. Tengo aquí un pincho en la pierna y, y se me va clavando con la ropa y me lo intento sacar y no lo puedo. Y es que, como decía, lo de la demonización de la iglesia, no aceptamos el concepto de mal absoluto, ni adoramos una entidad conocida tal como Satanás, Satán o Diablo, tal y como define la tradición cristiana. No buscamos poder a través del sufrimiento de los demás, ni tampoco debemos permitirlo. La creencia de que creemos en el diablo que ellos creen se remonta muy antiguo a los celtas y a otros dioses donde adoraban a Cernunnos. Cernunnos es un dios astado, es decir, tiene 2 cuernos, tiene forma de animal y de humano, sostiene una serpiente y una manzana. Sostiene la serpiente porque la serpiente para nosotros significa sabiduría. Sostiene un pentáculo entre las piernas en ocasiones o un símbolo de la diosa. Porque significa el pentáculo para nosotros significa, a diferencia de la religión cristiana que cree que significa en el demonio, significa un hombre con los pies y brazos en perfecta armonía con los 5 elementos de la naturaleza, incluida la cabeza. Este ser, este dios representado con astas, para nosotros significa la unión entre los animales, la naturaleza, los bosques y el ser humano. Y es por ello, simplemente que por el hecho de que lleva astas, que la religión cristiana ya dijo en su día, muy antiguamente, hace muchos miles de años, que creíamos en un demonio. Y eso ha sido arrastrado de generación en generación hasta el día de hoy. También creemos que debemos buscar en la naturaleza lo necesario para nuestra salud y bienestar. Muchas veces, en muchas ocasiones, y este es el último pretexto de la religión wicana, creemos que por un pequeño mínimo dolor de cabeza nos tenemos que tomar algo químico. Creemos que no debemos curarlo a lo mejor, o que simplemente ya pasará, o debemos ir al médico exageradas veces. Muchas veces colapsamos hospitales sin razón aparente, por la noche, simplemente por el hecho de que nos duele un poquito la barriga para que el médico nos diga, ay, tienes una gastroenteritis, tómate esto. La gente normal se toma un ibuprofeno, pasa la noche y al día siguiente se va a su centro sanitario del CAP, del CAT, ¿vale? Que es el centro de atención primaria de aquí de Cataluña, y es donde te atiende el médico de cabecera, es decir, el médico familiar, el médico que te lleva durante toda tu vida y que es el de primera asistencia médica. Los hospitales están para cosas más graves, ¿no? Pero muchas veces los colapsamos. Muchas veces creemos que debemos tomar químico y a lo mejor un pequeño dolor de barriga con 2 o 3 manzanillas en un día se nos puede pasar. Esto no quiere decir que la Wicca solo crea que debemos tomar medicina natural. No. ¿Debemos vacunar a los niños? Sí. No somos, como mucha gente cree, gente que cree que no debe vacunar a los niños, que todo natural, que no. Yo a mis hijas las tengo vacunadas. Punto. Los avances científicos se han de usar porque estamos en una época nueva, en una época moderna. Pero si me puedo tomar un ibuprofeno para el dolor de cabeza o para el dolor de barriga y también me puedo tomar al mismo tiempo una manzanilla que es natural, lo voy a hacer porque es algo que puedo contrastar y que se pueden unir. Ambas cosas, la química y lo natural, se pueden unir para ayudar a la persona. El problema viene cuando abusamos de la química. Ahí es el problema. Dicho esto, esos son los principios y las creencias, en lo que realmente creemos. Yo voy a volver a YouTube, voy a volver y espero mucho apoyo. De hecho, hubieron mucha gente que comentó cosas, me dio ánimos por salir delante de cámara, me dio ánimos para que continuase. Gente que incluso hubo una suscriptora, no voy a decir nunca los nombres de los suscriptores, ¿vale?
que me dijo que gracias por hacer el vídeo en muy poquitas palabras, que acababa de llegar de un vídeo donde se demonizaba la Wicca y que por fin había aprendido que realmente estaba en lo correcto. No hemos de tener ninguna querella nunca porque nos hayan demonizado o porque de esto. Simplemente ellos creen que las otras religiones son falsas y que te alejan del Dios verdadero. Es una creencia muy habitual, pero hemos de dejarlo así porque no debemos tener rencor hacia esa forma de pensar. Es su forma de pensar, no es incorrecta para ellos. Pero muchas veces hablamos con un cristiano, con un judío, con un musulmán, y son gente igual que tú, igual que yo. Tienen una forma de pensar distinta, es simplemente eso. A menudo si creen así, es porque han nacido en un lugar o en una época de su vida donde el cristianismo predomina como religión. Ellos de haber nacido en Palestina o en Irak creerían en el Corán. De haber nacido en la India creerían en el dios Shiva o Ganesha y en sus libros sagrados, ¿no? Creerían de haber nacido en China del budismo y a lo mejor creerían que la religión cristiana es una religión falsa y pagana. Pero es solamente una forma de pensar adoctrinada. Esto lo digo porque intento promover la tolerancia entre las distintas formas de pensar. Hay curas que también intentan promover la tolerancia entre las distintas formas de pensar. Claro que los hay. De hecho, S.M. Dani es un cura cristiano que está en YouTube y que segurísimo lo conocemos todos. Ha comentado muchos vídeos, muchos temas de rap. Él es un buen hombre, se le ve que es un buen hombre. Y se le ve que tiene una forma de pensar distinta, pero aún así tiene una forma de pensar tolerante. Intenta tolerar a todo el mundo e intenta que haya una tolerancia entre todas las formas de pensar. De hecho, él afirma tener amigos que creen en el Corán y amigas, y afirma muchas otras creencias. Dicho esto, si vuelvo a YouTube va a ser para responder comentarios. En este pequeño apartado quiero dejar claro pues que ese comentario de esa persona que quede satisfecho de alguna manera de que realmente no creemos en algo malo, no creemos en un demonio, no creemos que existan ni siquiera los demonios, creemos que existen almas en ocasiones que pueden perturbar un poco porque no han encontrado esa plenitud en su vida y tampoco se han querido reencarnar y intentan hacer un pequeño mal porque nadie los ha asesorado. Muchas veces hacemos unos rituales y esas almas, por así decirlo, siguen el camino. Es un poco parecido al exorcismo cristiano. Nada, comentaros eso. No estáis en un mal camino. Ningún camino es malo, solamente tenéis que ver si ese camino tiene la misma forma de pensar que vosotros. Si no tiene la misma forma de pensar, a lo mejor no es para vosotros o tenéis que modificar alguna pequeña cosita. Pero eso no significa que sea malo o bueno, siempre y cuando nunca os salgáis del camino correcto. Cuando las religiones son malas es cuando el fanatismo religioso extremista actúa. De ello tenemos el Corán. En el Corán, por culpa de un fanatismo exagerado, hay terroristas. Y los cristianos, muchos de ellos, ya creen que cualquier persona que crea en el Corán es terrorista, y no es así, ¿verdad? Las cruzadas antiguas mataron a millones de personas y uno de los mandamientos de la religión cristiana es que no matarás. Se saltaron una norma, la Inquisición antigua y las cruzadas. No por ello quiere decir que el cristianismo sea malo, no. Los satanistas utilizan el pentáculo y la cruz de forma invertida. No por ello significa que el pentáculo o la cruz sean símbolos satánicos, ¿verdad? A lo que vengo es a deciros que voy a volver a YouTube simplemente a responder todas aquellas preguntas, todas aquellas dudas que tengáis y además no voy a dar vuestros nombres, ¿vale? Voy a comentar esa duda, no daré el nombre por vuestra privacidad.
Luego, alguno mirando los comentarios puede ser que os encuentre, pero ya no es cosa mía, yo mismo no lo he dicho. Si no tenéis dudas, pues simplemente le dejáis un buen like, os suscribís, me apoyáis y poquito más. Si os gustaría, si os gustaría que me pusiera en contacto con otros youtubers que hablan sobre la Wicca o con otros youtubers que hablen sobre cristianismo pero que sean tolerantes como SM Dani o con cualquier otra persona, hacedmelo saber en los comentarios porque a veces escribiéndole a ese pequeño YouTube, a ese gran youtuber o a ese pequeño youtuber, pues se puede hacer una colaboración muy bonita y se puede ver que las distintas formas de pensar pueden convivir. Dicho esto, os digo que feliz partida, feliz reencuentro y que los dioses os acompañen. Pasadlo bien, intentad ser buenas personas e intentar, los que seguís el camino de la Wicca, leer, estudiar mucho y contrastar la información primero. Un saludo, amigos.